Solemos dar por sentado el concepto de nada, ¿verdad? Pero, ¿y si la invención de ese concepto, la idea del cero, fuese una de las revoluciones intelectuales más potentes de toda la historia? Es que su viaje es una auténtica odisea a través de la filosofía, la cultura y, cómo no, el genio humano. Venga, una pregunta rápida. Si tuviésemos que apostar, ¿cuál diríamos que es el mayor descubrimiento matemático de la humanidad? ¿El cálculo quizás? ¿La geometría? Pues la respuesta podría ser mucho, mucho más simple y a la vez infinitamente más profunda. Estamos hablando de la invención de la nada. Mirad, hasta el gran matemático Laplace lo tenía clarísimo. Dijo que esta idea, que a nosotros nos parece tan obvia, lo de tener un número para representar la nada, se le escapó a las mentes más brillantes de la antigüedad, a genios como Arquímedes. O sea, esto ya nos da una pista de la magnitud del concepto que vamos a desgranar. Y es que ahí está la gran paradoja, un simple circulito, un símbolo para el vacío que sin embargo contiene el poder para construir, literalmente, todo nuestro mundo moderno. Vamos a ver cómo una idea tan abstracta pudo convertirse en algo tan increíblemente real. Vale. Para entender de dónde sale el cero no podemos empezar por las mates, no, tenemos que irnos a la filosofía. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque nos encontramos con dos maneras de ver el mundo que son como el día y la noche. El contraste es la clave de todo. Por un lado, en la Grecia clásica, la idea del vacío les daba pánico. Era un concepto que rompía con su lógica, con la idea de Pitágoras de que todo es número. Les creaba unas paradojas que no podían soportar. Pero por otro lado, en la India, la cosa era totalmente distinta. Allí el concepto de shunya, el vacío, no solo no se temía, sino que se aceptaba. Es más, se consideraba una fuente de creación, algo casi divino, fundamental. Y ojo a esta cita de un texto antiquísimo, porque es una pasada. Filosóficamente está hablando del cosmos, pero si lo miras con ojos matemáticos, está diciendo que 0 menos 0 es igual a 0. Esto nos demuestra hasta qué punto la idea del vacío estaba metida en el pensamiento indio, mucho antes de que a nadie se le ocurriera usarlo para hacer cuentas. A ver, seamos justos, otras culturas estuvieron cerca. Los babilonios dejaban un hueco, un espacio en blanco, y los mayas incluso tenían un símbolo. Pero, y este es el punto clave de toda la historia, lo usaban solo como un marcador de posición. ¿Para qué? Pues para saber si estaban escribiendo 204 o 24, por ejemplo. La auténtica revolución vino de la India, tratar a la nada no como un hueco, sino como un número de verdad con el que se podía operar. Bueno, pues ahora llega el momento clave, el momento en que ese concepto filosófico tan profundo se transforma en una herramienta matemática, precisa y potente. Y para entender ese salto, tenemos que hablar de un genio llamado Brahmagupta. Es que aquí está el meollo de la cuestión. Estamos en el siglo VII. Y de repente, el cero deja de ser un simple espacio en blanco para convertirse en un número con todas las letras. Un número real, con sus propias propiedades y reglas. Esta, y no otra, es la innovación que lo va a cambiar absolutamente todo. Y lo que hizo fue sencillamente brillante. En su gran obra, el Brahmasfuta Siddhanta, Brahmagupta escribe por primera vez en la historia las reglas del juego del cero. Cosas que hoy nos parecen de cajón. Un número más cero, pues es el mismo número. Un número por cero es cero. Pero es que fue más allá. Definió también las operaciones con números negativos. Es verdad que tropezó un poco con la división. Dijo que 0 entre 0 era 0, un problemilla que traería de cabeza a los matemáticos durante siglos. Pero lo importante es que sentó las bases de toda la aritmética moderna. Ahí es nada. Claro, una vez que tienes una idea tan potente y tan útil, es imposible que se quede quieta. Y así fue como el cero empezó un viaje extraordinario, que con el tiempo lo llevaría a todos los rincones del planeta. Vamos a seguirle la pista. Salimos de la India y el conocimiento viaja hasta Bagdad, que en ese momento era el centro intelectual del mundo. Allí, genios como Al-Juarizmi lo cogen, lo estudian y lo difunden. Y ya desde el mundo árabe, a través de comerciantes y de eruditos como Fibonacci, la idea por fin aterriza en Europa. Un viajecito de casi 600 años. Se dice pronto. Y lo más curioso es que la propia palabra nos cuenta este viaje. La palabra original en sánscrito para el vacío era shunya. Los árabes la adaptan a su idioma como cipher. Esta palabrita, cipher, viaja a Europa. Allí se latiniza como Zephyrus. Y de ahí pasa al italiano como cero. Y de ese cero italiano, claro, viene nuestro cero. Es la historia de un viaje en una sola palabra. Pero cuidado, que el viaje no fue un camino de rosas, ni mucho menos. A su llegada a Europa, al cero, no lo recibieron con alfombra roja. Todo lo contrario, se encontró con un muro, con una resistencia feroz. Esta anécdota es buenísima para entender la situación. Antes de este nuevo sistema, hacer una multiplicación o una división con números romanos era una pesadilla.
tan difícil que necesitabas a un especialista, hasta el punto de que a un comerciante alemán del siglo XVI le aconsejaron que si quería que su hijo aprendiera a multiplicar y dividir bien, tendría que mandarlo a estudiar a Italia, donde estas nuevas ideas estaban empezando a calar. Y no era solo que no lo entendieran, hubo una resistencia activa y oficial. Fijaos, en 1299, en Florencia, nada menos que el corazón financiero de Europa, se prohibió el uso de estos números nuevos. ¿La razón? Pues les daba miedo que los comerciantes pudieran falsificar los libros de cuentas muy fácil, convirtiendo un 0 en un 6 o en un 9 con un simple trazo de pluma. Confiaban más en su viejo y aparatoso ábaco. Y aquí, en nuestro propio idioma, tenemos la prueba definitiva de toda esa desconfianza. La palabra cifra. ¿De dónde viene? Pues directamente de cifer, la palabra árabe para cero. Que hoy cifra significa tanto número como código secreto, es como un fantasma lingüístico, un eco de aquella época en la que usar este sistema se consideraba algo sospechoso, oculto, casi diabólico. Pero al final, a pesar de toda la resistencia, de todos los miedos, la utilidad del cero era simplemente innegable. Y una vez que se adoptó, se puso a construir el mundo tal y como lo conocemos hoy. Puede parecer solo un círculo, un simple número, pero este símbolo es literalmente la piedra angular sobre la que se asienta toda la matemática y toda la tecnología modernas. Pensemos por un momento. Sin el cero no hay álgebra. El álgebra, tal y como la conocemos, simplemente se derrumba. Sin el cero, olvídate del cálculo. Adiós a las matemáticas que nos permiten entender desde la órbita de un planeta hasta el crecimiento de una economía. Y claro, sin cero, no hay código binario, no hay unos y ceros, y por lo tanto, no existen los ordenadores. O sea, que no existiría absolutamente nada de lo que define nuestro mundo hoy en día. Ni Internet, ni móviles, ni inteligencia artificial. Todo nuestro universo tecnológico está literalmente construido sobre la nada. Es que el viaje es alucinante si lo piensas. Una idea filosófica sobre el vacío que nace en la India antigua, viaja por el mundo, lucha contra la resistencia y se convierte en el pilar de nuestra civilización. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. ¿Qué otras ideas, aparentemente sencillas, estamos pasando por alto hoy que podrían tener el poder de transformar nuestro futuro? Vamos a hacer un viaje en el tiempo, a través de un rompecabezas de hace 2500 años. Uno sobre algo tan simple como el movimiento, pero que acabó por reformular las matemáticas por completo. Pues sí, porque en el siglo V antes de la era común, un filósofo griego llamado Zenón de Elea propuso una serie de argumentos que, la verdad, parecían demostrar que algo tan cotidiano como movernos es, desde un punto de vista lógico, imposible. A ver, vamos a meternos de lleno en su paradoja más famosa, la de Aquiles y la tortuga. La escena es la siguiente. El héroe Aquiles, que es rapidísimo, echa una carrera contra una tortuga, y para hacerlo interesante, le da algo de ventaja. Para poder alcanzarla, Aquiles primero tiene que llegar al punto donde empezó la tortuga, ¿no? Lógico. El problema es que para cuando llega ahí, la tortuga ya ha avanzado un poquito. Vale, pues Aquiles ahora tiene que cubrir esa nueva distancia. Pero claro, cuando lo hace, la tortuga se ha movido otra vez, y este proceso se repite y se repite, hasta el infinito. La lógica de Zenón era aplastante. Si siempre hay un nuevo trecho que recorrer, Aquiles nunca podrá adelantarla. Una idea que dejó a los pensadores dándole vueltas durante siglos. El primer intento serio de resolver esto no vino de las matemáticas, sino de la filosofía, y vino de la mano de nada menos que Aristóteles. Aristóteles propuso una distinción que era, la verdad, muy inteligente. Dijo que el error de Zenón era tratar todos esos pasos como un infinito actual, como si fuera una lista de tareas ya cerrada que Aquiles tuviera que completar. En su lugar, Aristóteles lo llamó un infinito potencial. Es decir, la distancia se puede dividir infinitamente en teoría, pero en la práctica, en el mundo real, el corredor simplemente la atraviesa, no tiene que ir completando una serie infinita de pasos uno a uno. Y oye, esta respuesta se dio por buena durante más de 1500 años. Era una solución filosófica, un juego de palabras brillante, sí, pero no nos daba las herramientas necesarias para que la física avanzara. No explicaba el cómo funcionaba realmente el movimiento. La auténtica revolución, la que lo cambió todo, llegó muchísimos siglos después, con la invención del cálculo y una forma radicalmente nueva de entender el infinito. La solución vino de un cambio de perspectiva total sobre lo que es una línea en el espacio-tiempo. Matemáticos como Dedekind y Cantor la redefinieron como el continuo. Pensemos en una línea no como algo que se puede dividir, sino como un conjunto que ya está completo, que es infinito y no tiene ningún hueco.
Desde este punto de vista, el movimiento no es una serie de saltos, sino un fluir suave a través de este tejido continuo. Hay una analogía muy buena para entender esto, la del pastel. Imagina que te comes la mitad del pastel, luego la mitad de lo que queda, después la mitad de lo que queda, y así podrías seguir, en teoría, un número infinito de veces. Pero al final del día, ¿cuánto pastel te has comido? Pues un solo pastel, no una cantidad infinita de pastel. Pues esto, matemáticamente, se traduce en que esa serie infinita de distancias que Aquiles tiene que recorrer converge. Es decir, que la suma de todos esos trocitos cada vez más y más pequeños da como resultado un único número finito. Como vemos aquí, un medio más un cuarto más un octavo y así hasta el infinito suma exactamente 1. Un número infinito de pasos que suman una distancia finita. Y esta es la clave. Una suma infinita no tiene por qué dar un resultado infinitamente grande. El infinito, por fin, estaba domado. Paradoja resuelta. Esta nueva forma de entender el continuo y las series infinitas pasó a ser la solución estándar. De hecho, el famoso filósofo Bertrand Russell llegó a decir que estos matemáticos habían resuelto, de una vez por todas, el antiquísimo desafío de Zenón. Por fin existía el lenguaje matemático para describir el movimiento. Pero claro, como pasa siempre en la ciencia, las mismas herramientas que resuelven un problema, en este caso el cálculo, abren la puerta a preguntas totalmente nuevas y, si cabe, mucho más abstractas. Las herramientas del cálculo, como las derivadas, que para que nos entendamos son una forma de medir cambios instantáneos, como la velocidad, pues plantearon sus propias y fascinantes preguntas. Fijaos qué curioso. Uno de los padres del cálculo, Gottfried Leibniz, se hizo una pregunta que en su momento debió de sonar rarísima. A ver, si existe una primera derivada, que es la velocidad, y una segunda, que es la aceleración, ¿podría existir una media derivada? O sea, ¿qué demonios significaría geométricamente derivar una función media vez? Pues esta pregunta aparentemente extraña dio origen a una rama entera de las matemáticas, el cálculo fraccionario. Como se ve en la tabla, se trata de rellenar los huecos. Sabemos lo que hace la primera derivada, la segunda, la integral, pero ¿qué hay en medio? ¿Qué significa aplicar el operador de la derivada, por ejemplo, media vez? Y aunque parezca algo súper abstracto, hoy en día tiene aplicaciones en campos como el procesamiento de señales o la física de materiales. Aceptar esta solución estándar a la paradoja de Zenón fue, sin duda, un triunfo de la lógica, pero nos obligó a renunciar a algunas de nuestras intuiciones más básicas sobre cómo funciona el mundo. Para que todo cuadrara lógicamente, tuvimos que aceptar una realidad matemática que va totalmente en contra de nuestra intuición. Tuvimos que aceptar que una línea, que tiene longitud, está hecha de infinitos puntos que no tienen longitud. O algo aún más loco, que un conjunto infinito, como el de los números pares, puede tener el mismo tamaño que un conjunto que parece el doble de grande, como el de todos los números enteros. Esto, desde luego, choca frontalmente con nuestra experiencia del mundo físico. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta muy profunda. Todo este viaje, desde la paradoja de Zenón, nos demuestra que nuestra forma de entender la realidad cambia a medida que inventamos el lenguaje para describirla. Las matemáticas nos dieron una solución, sí, pero una que describe un universo mucho más extraño de lo que Zenón jamás pudo haber imaginado. Así que la pregunta, en el fondo, sigue abierta. Hay ideas en física que son, sencillamente, preciosas. Y una de las más elegantes es la conexión que existe entre la simetría, la conservación de la energía y el propio tejido del universo. Vamos a hacer un viaje que empieza con un problema muy simple y que nos va a obligar a replantearnos qué demonios es la energía en realidad. Venga, vamos a empezar con un problema que a primera vista parece el típico que ponen en un examen de física del instituto. Lanzamos una piedra para arriba a una velocidad concreta, ¿qué altura alcanza? Pero ojo que aquí lo de menos es el número. Lo importante es cómo podemos llegar a la respuesta, porque ese cómo esconde una de las claves del funcionamiento del universo. A ver, para resolver esto hay dos caminos. Está el camino difícil, el de sudar la gota gorda. Calcular fuerzas, aceleraciones, resolver ecuaciones diferenciales para ver la trayectoria, un rollo. Pero por suerte hay un atajo. Una especie de truco mágico, elegantísimo, que nos da la solución de forma casi instantánea. Y ese atajo, claro, es la conservación de la energía. En vez de seguir a la piedra en su viaje, lo que hacemos es tratarlo como un problema de contabilidad. La energía de movimiento, la cinética, que tiene al principio, se va convirtiendo en energía de posición, la potencial. Es un balance perfecto. La energía ni aparece ni desaparece, solo se transforma. Y con esa idea tan simple, la respuesta sale sola. 5,1 metros. ¡Listo! Vale, genial, funciona. Pero esto debería hacernos levantar una ceja. O sea, ¿por qué existe este atajo?
¿Por qué el universo sigue estas reglas de contabilidad tan estrictas? ¿De dónde sale esta ley sagrada de que la energía se conserva? Pues la respuesta es sencillamente una de las ideas más potentes y bonitas de toda la física. Y todo se lo debemos a una mente absolutamente prodigiosa, la matemática Emmy Noether. Su teorema es casi insultantemente simple en su formulación. Nos dice que si en un sistema hay una simetría, o sea, algo que podemos cambiar, pero que deja el sistema exactamente igual, como si no se hubiera enterado, entonces por narices tiene que haber una cantidad que se conserva. Cada simetría lleva de la mano una ley de conservación. Para entenderlo, imaginemos un cilindro infinito. Si un objeto se mueve en paralelo a ese cilindro, su entorno no cambia en absoluto. Le da igual estar aquí o 1 kilómetro más allá. Para él todo sigue exactamente igual. Eso es una simetría. Al sistema le da igual que lo desplaces en esa dirección. Y aquí es donde entra la magia de Noether. Como el sistema es indiferente a esos desplazamientos, su teorema nos garantiza que hay algo que no puede cambiar, el momento lineal del objeto en esa dirección. Se conserva, garantizado por la simetría. Pero esperad, ¿qué hay más? El cilindro tiene otra simetría evidente, ¿no? Lo podemos girar sobre su propio eje. Y nada, el entorno del objeto sigue siendo idéntico. Ni se entera del giro. Eso es una simetría de rotación. ¿Y qué nos dice el teorema? Pues eso, si hay una simetría de rotación, tiene que haber otra cantidad que se conserve. En este caso, el momento angular. Es como un reloj suizo, una simetría, una conservación. Una correspondencia perfecta. Y con esto llegamos a la madre de todas las simetrías. ¿Qué pasa si la transformación que hacemos es simplemente esperar? Si las leyes de la física, las reglas del juego del universo, son las mismas hoy que ayer y que mañana, eso es una simetría en el tiempo. Y la cantidad que según Noether tiene que conservarse por esa simetría es la energía. Ahí está. Por eso se conserva. Todo esto es precioso, ¿verdad? Un universo ordenado, lógico. Bueno, pues este cuadro tan bonito estuvo a punto de saltar por los aires. Y el culpable fue, cómo no, Einstein y su relatividad general. Hasta que llegó Einstein, se pensaba en el espacio-tiempo como si fuera el escenario de un teatro. Algo fijo, rígido, inmutable. Los actores, la materia, la energía, se movían por él, pero el escenario en sí no cambiaba. Y en un escenario así, claro, las simetrías son pan comido. Pero entonces va Einstein y nos dice, un momento, que el escenario también es un actor. El espacio-tiempo no es un fondo pasivo, es algo dinámico. La masa le dice cómo curvarse. El escenario se estira, se ondula, y claro, si el escenario cambia a cada instante, ¿dónde están nuestras simetrías? Un universo que se expande no es simétrico en el tiempo. El de hoy no es igual que el de ayer. Y esto nos lleva a una pregunta que quitó el sueño a la gente más lista del planeta. Si la conservación de la energía depende de que las leyes no cambien en el tiempo, y la relatividad general nos dice que el propio tiempo se deforma por la gravedad, entonces, ¿qué? ¿Quiere decir que la ley más sagrada de la física no se cumple? Como se pueden imaginar, esto provocó un auténtico terremoto. Entre 1915 y 1918 se vivió un debate intensísimo, con todos los pesos pesados de la física metidos de lleno en el barro. El kit de la cuestión era, vale, la materia tiene energía, pero ¿y la propia gravedad? ¿El campo gravitatorio tiene energía? Y si la tiene, ¿dónde está? Einstein intentó dar una solución, pero gente como Hilbert, Klein o la mismísima Noether le dijeron que su respuesta, bueno, que era un apaño matemático, no física de verdad. La solución de Einstein fue una cosa llamada pseudotensor. Y el prefijo pseudo ya da una pista. Era un desastre. No era un objeto físico real. Su valor dependía del punto de vista, hasta el extremo de que podías hacer que la energía en un punto valiera cero, simplemente cambiando tus coordenadas. Y por si fuera poco, no había una definición única. Había infinitas. Un caos absoluto. La cosa era tan grave que años más tarde físicos de la talla de Misner, Thorne y Wheeler lo clavaron con esta frase. Se dieron cuenta de que el problema no era encontrar la solución. El problema era que la pregunta estaba mal planteada desde el principio. Pero entonces, ¿qué es la energía? Si la pregunta estaba mal, ¿cuál es la correcta? Pues resulta que todo este lío nos estaba dando, sin saberlo, una pista fundamental para entender la energía de una forma completamente nueva y mucho más profunda. Y es que, irónicamente, la persona que tenía la llave para salir del laberinto era la misma que nos había metido en él, Emmy Noether. Resulta que no tenía uno, sino dos grandes teoremas. Y su segundo teorema, menos famoso, explicaba justo esto, qué ocurre en teorías como la de Einstein. Y la conclusión era revolucionaria. El problema no es que la energía no se conserve.
es que no sabíamos qué era la energía. Hizo falta cambiar el chip por completo. La idea de toda la vida era que la energía es algo local, como tener dinero en el bolsillo. Está ahí en un sitio concreto. Pero la relatividad general nos dice que el propio bolsillo, el espacio-tiempo, se deforma. La visión moderna nos dice que la energía no está en un punto, sino que está asociada a una región entera. Es cuasi local. Y esta es la gran revelación. En relatividad general, preguntar cuánta energía hay aquí, en este punto exacto, es una pregunta sin sentido, no tiene respuesta. La pregunta correcta es cuánta energía total hay dentro de esta caja imaginaria. La energía total, la de la materia y la de la propia gravedad, solo se puede definir para un volumen del espacio, no para un punto. Todo este viaje, que ha empezado con una piedra y ha acabado cuestionando la naturaleza misma de la energía, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si nuestra intuición sobre algo tan básico estaba tan equivocada, ¿en cuántas otras cosas nos estará fallando? ¿Qué otros pilares de cómo entendemos la realidad son en el fondo mucho más extraños y complejos de lo que nos atrevemos a imaginar? A ver, pensemos por un momento. Allá por los años 60, un error minúsculo, casi ridículo, en una simulación del tiempo por ordenador, acabó abriendo la puerta a uno de los misterios más profundos de nuestro universo. Un simple fallo de redondeo, algo que cualquiera de nosotros podría cometer, nos enseñó que el orden y el caos en realidad son las dos caras de la misma moneda. Esta frase de Edward Lorenz, que puede sonar un poco a trabalenguas, resume a la perfección la paradoja que vamos a explorar hoy. Es una idea que literalmente puso patas arriba todo lo que creíamos saber sobre la predicción. O sea, ¿cómo es posible que un sistema sea totalmente determinista, que siga unas reglas fijas, y a la vez sea completamente impredecible? Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo, a la historia de un descubrimiento que fue pura casualidad y que nos regaló el famoso efecto mariposa. La historia es bastante curiosa. Lorenz en realidad solo quería ahorrarse un poco de tiempo. En lugar de empezar su simulación desde el principio, decidió reiniciarla a mitad de camino. Pero claro, al teclear los datos de nuevo, en vez de poner los 6 decimales que usaba la máquina, él solo puso 3. Un atajo, vamos, algo que parecía totalmente inofensivo. Y esto es lo que se encontró al volver. 2 universos paralelos, 2 simulaciones que habían partido de puntos casi idénticos, pero que habían evolucionado hacia futuros radicalmente distintos. Fue ahí cuando Lorenz se dio cuenta. Esa diferencia minúscula, casi despreciable, era como el aleteo de una mariposa aquí, que podía acabar provocando un tornado al otro lado del mundo. Acababa de nacer el efecto mariposa. Pero lo que es de verdad fascinante, lo que te vuela la cabeza, es la maquinaria matemática que hay detrás. Es increíblemente elegante y, sorprendentemente, sencilla. Lorenz consiguió reducir las complejísimas leyes que gobiernan cómo se mueven los fluidos a este sistema, de solo 3 ecuaciones. Es brutal. Y a pesar de ser tan simple, conserva el ADN esencial de la realidad. Por un lado, la no linealidad, que básicamente significa que las causas y los efectos no tienen una relación simple y directa. Y por otro, la disipación, que actúa como una especie de freno, de fricción constante. Y esta tabla es genial. Es como la piedra de Rosetta para entenderlo todo. Porque estas letras no son símbolos abstractos y ya está. No. La variable X es, básicamente, la velocidad del aire que gira. La Y es la diferencia de temperatura que lo mueve todo. Y la Z nos dice cómo se deforma el calor. Es literalmente un modelo del tiempo en miniatura. Cuando pones estas ecuaciones a funcionar y dibujas el resultado, aparece esta forma. Bueno, es icónica, ¿verdad? La famosa mariposa. Pero, ojo, no es una superficie normal en 2 dimensiones. Es lo que se llama un atractor extraño y tiene una dimensión fractal de unos 2,06. ¿Qué significa esto? Pues que es un objeto que está a medio camino entre una superficie plana y un objeto con volumen. Una estructura de una complejidad infinita. Vale, esto nos lleva directamente a la pregunta clave. ¿Cómo puede este sistema ser a la vez perfectamente ordenado y completamente impredecible? Bueno, pues la respuesta es que el caos tiene sus propias reglas. Y aquí está la gran paradoja, el corazón de todo este asunto. Por un lado, tenemos lo que se llama estabilidad global. Esto significa que sabemos con un 100% de certeza que el sistema siempre se va a mover dentro de los límites de esta mariposa. Nunca se va a escapar al infinito. Pero por otro lado, tenemos la inestabilidad local. Si coges 2 puntos de partida que estén pegados casi en el mismo sitio, te aseguro que acabarán en lugares totalmente opuestos del atractor. Esa estabilidad global nos da la primera regla del caos. Está contenido, está acotado. Da igual lo salvaje y errático que parezca el movimiento, siempre hay unas fronteras que el sistema jamás va a cruzar. La analogía del globo en una habitación es perfecta para visualizarlo.
El vuelo del globo es un caos, imposible de predecir dónde estará en el segundo siguiente, pero lo que sí sabemos seguro es que nunca va a atravesar las paredes. Bueno, pues esas paredes son los límites del atractor de Lorentz. La segunda regla es la disipación. Podemos pensar en ella como una fuerza de frenado constante, como el rozamiento del aire o la fricción. Es la disipación la que obliga a que todo el movimiento se aplane sobre la fina superficie del atractor. Evita que el caos se desparrame y llene todo el espacio. Para entenderlo, imaginemos que removemos miel y luego agua. La miel tiene una disipación altísima, el movimiento se para casi al instante. El sistema de Lorentz se parece más al agua. Su disipación es lo bastante fuerte como para contener el caos, pero no tanto como para matarlo. Y es justo ese equilibrio tan delicado el que permite que la mariposa exista. Muy bien, ya hemos visto cómo funciona este universo en miniatura. Pero ahora viene lo más importante, entender cómo este modelo de ordenador conecta con el mundo real y con uno de los mayores problemas sin resolver de toda la matemática. Es una pregunta totalmente lógica. Al fin y al cabo, el modelo de Lorentz es una simplificación bestial. ¿Qué relación puede tener con el movimiento real del aire en nuestra atmósfera o del agua en un océano? Pues la respuesta es que tienen todo que ver. Las ecuaciones de Lorentz no son un invento sacado de la manga. Son una versión destilada, como el esqueleto, de las famosísimas ecuaciones de Navier-Stokes. Estas son las leyes maestras que, en teoría, describen el movimiento de cualquier fluido que se nos ocurra. Lo que Lorentz demostró es que el caos no es algo que solo aparece en sistemas supercomplejos, sino que ya está metido en el ADN de estas leyes fundamentales. Y esto nos lleva de cabeza a la pregunta del $1.000.000. Y sí, lo digo literalmente. El Instituto Clay de Matemáticas ofrece $1.000.000 a quien resuelva este enigma sobre las ecuaciones de Navier-Stokes. La pregunta, en el fondo, es: ¿estas leyes garantizan un universo que se comporta bien, donde todo fluye de forma suave y continua? ¿O es posible que bajo ciertas condiciones muy específicas las propias leyes se rompan y generen lo que se llama una singularidad, un punto con velocidad infinita? Entonces, ¿qué nos dice la mariposa de Lorentz sobre esta tormenta matemática del $1.000.000? Pues resulta que es la mejor brújula que tenemos para navegar en medio de este misterio tan profundo. Si los comparamos cara a cara, las diferencias saltan a la vista. El sistema de Lorentz solo tiene 3 dimensiones. Un fluido real tiene infinitas. Su caos es solo en el tiempo. La turbulencia real es un caos en el espacio y en el tiempo. Y aquí viene lo más importante. Del sistema de Lorentz se ha demostrado que es suave, que nunca explota. En el caso de Navier-Stokes, bueno, esa es la gran incógnita. Y aquí está la lección más profunda que nos dejó Lorentz. Nos enseñó que el problema, a lo mejor, no es que las leyes de la física se puedan romper. El verdadero lío es que unas leyes perfectas, deterministas, sin ningún fallo, pueden generar ellas solitas una complejidad infinita y un comportamiento que para nosotros es totalmente impredecible. Así que la pregunta del $1.000.000 sigue ahí, flotando en el aire. ¿Vivimos en un universo matemáticamente seguro, donde el flujo de la realidad es siempre continuo, aunque a veces sea caótico? ¿O por el contrario, existe la posibilidad de una tormenta perfecta? ¿Una configuración inicial que pueda hacer que las propias leyes que nos gobiernan colapsen en un punto de infinito? La mariposa de Lorentz no nos da la respuesta, pero desde luego nos muestra lo increíblemente complejo y fascinante que es el camino para intentar encontrarla. El mundo que nos rodea, la verdad, es que a menudo parece un lío, ¿verdad? Complejo, desordenado. Pero resulta que hay un lenguaje matemático para entenderlo. Hoy vamos a explorar justo eso. 2 ideas revolucionarias del campo de las matemáticas, el caos y la memoria, que nos ofrecen un nuevo lenguaje para encontrarle sentido. Y todo empieza con esta pregunta, que es famosísima. Una pregunta que va directa al corazón de una idea que lo cambió absolutamente todo, que puso patas arriba esa creencia que teníamos de un universo que era, bueno, pues perfectamente predecible y ordenado. Es que, durante siglos la visión era esa, la de un universo mecánico, como un reloj gigante. Gracias a gente como Newton o Leibniz, la idea era que si se conocían todas las reglas y, claro, el punto de partida, pues el futuro se podía predecir, con total exactitud, además. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad se complica? Cuando se vuelve, caótica. ¿Cómo se modela la turbulencia de un río? ¿O las subidas y bajadas de la bolsa? Pues enseguida quedó claro que las reglas clásicas simplemente no eran suficientes para describir la tremenda complejidad del mundo real. Y es aquí justo donde entra en juego nuestra primera gran idea. Ojo, porque la teoría del caos no va de desorden, es justo lo contrario.
va de encontrar el orden que se esconde, los patrones que de repente aparecen en medio de lo que parece ser puro azar. A ver, la clave para entender el caos es esta. No es desorden. Es un sistema que sigue unas reglas fijas, deterministas. Pero, y aquí está el kit de la cuestión, es tan sensible a cómo empieza, a sus condiciones iniciales, que a largo plazo su comportamiento es imposible de predecir. El meteorólogo Edward Lorenz lo clavó, lo expresó a la perfección. Dijo que sí, el sistema sigue unas reglas fijas, pero la más mínima, la más diminuta imprecisión al medir el presente hace que cualquier predicción a futuro sea básicamente inútil. Y lo más curioso es que Lorenz descubrió esto casi por casualidad. Fue en 1961. Un error de redondeo minúsculo en su simulación del tiempo. Hablamos de una diferencia de 0,000127. Pues bien, esa nadería generó un pronóstico del tiempo totalmente diferente. Acababa de descubrir el efecto mariposa. Y esto que estamos viendo, esto es la firma visual del caos. Es el famoso atractor de Lorentz. Lo que representa es la trayectoria de un sistema caótico. Y si nos fijamos, sigue un patrón muy claro, pero nunca de los nuncas se repite exactamente en el mismo punto. Es una forma que es infinita y que siempre es nueva. Y hay un dato curioso. El verdadero caos, para existir, necesita espacio. Se ha demostrado que para que un sistema pueda ser caótico, necesita como mínimo 3 dimensiones. Esto le da a las trayectorias, digamos, suficiente libertad para poder retorcerse, para enredarse sobre sí mismas sin llegar a cruzarse nunca. Vale, entonces el caos se basa en la sensibilidad al presente. Pero, ¿y qué pasa con los sistemas cuya complejidad no viene de la hora, sino de su pasado? ¿Qué pasa con los sistemas que parece que recuerdan? Bueno, pues esto nos lleva de cabeza a nuestra segunda gran idea, el cálculo con memoria. Y es un campo fascinante, porque no nació de un problema práctico, sino de una simple pregunta filosófica que se planteó hace más de 300 años. Fue una pregunta que Leibniz le hizo a un colega, casi de pasada. Una pregunta especulativa que, sin saberlo, abrió la puerta a todo un nuevo mundo, lo que hoy llamamos cálculo fraccionario. Para que nos hagamos una idea, el cálculo fraccionario lo que hace es como borrar la línea que separa derivar e integrar. Ya no son dos operaciones opuestas, sino que son los dos extremos de un continuo, y esto nos permite operar en cualquier punto intermedio. Y la diferencia es brutal, es fundamental. El cálculo de toda la vida es como una foto instantánea. Nos dice que pasa en un punto exacto, en un momento exacto. ¡Clic! Ya está. En cambio, el cálculo fraccionario es más bien como una foto de larga exposición. Captura toda la trayectoria, todo el movimiento, incorporando toda la historia del sistema en cómo está ahora mismo. Claro, esta idea de memoria es súper útil. Pensemos por un momento en materiales como, no sé, la masa del pan o la plastilina. Su comportamiento, cómo reaccionan ahora, depende totalmente de cómo se han estirado o aplastado antes. Pues bien, el cálculo fraccionario es la herramienta perfecta, la ideal para modelar con precisión ese efecto memoria. Vale, entonces, recapitulemos. Tenemos por un lado el caos, que nace de la sensibilidad a la hora, y por otro el cálculo fraccionario, que nace de la memoria del pasado. A primera vista podrían parecer cosas muy distintas, ¿verdad? Pero juntas forman un lenguaje nuevo y potentísimo para describir la realidad. Y es que, en el fondo, los dos campos tienen el mismo objetivo: ir más allá de los modelos súper simplificados que usábamos antes. Nos dan herramientas para describir el mundo tal y como es, complejo, interconectado y con una historia que, desde luego, importa. En esencia, lo que nos dan es un vocabulario nuevo para hablar de la complejidad. Y con este vocabulario podemos describir desde cómo crece un árbol hasta la turbulencia de un río, y empezar a entender los patrones ocultos que gobiernan todo eso. Pero ojo, que esto no es solo una curiosidad para matemáticos, ni mucho menos. Este cambio de perspectiva tiene unas implicaciones enormes, muy prácticas, en cómo entendemos y cómo modelamos nuestro mundo. Si hay que quedarse con algo, que sea con esto. La predicción perfecta muchas veces es una fantasía. Los cambios más pequeños pueden tener consecuencias gigantescas, y la historia de un sistema es lo que define su presente. Con estas ideas en la mano, tenemos herramientas mucho mejores para movernos por la complejidad del mundo, en biología, en economía, en casi todo. Al final es un cambio de perspectiva, una invitación a buscar esas conexiones que no se ven a simple vista, a encontrar esos patrones más profundos que tejen la realidad. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿qué otras partes de nuestro mundo empiezan a cobrar sentido de repente cuando dejamos de buscar reglas simples y empezamos a hablar el lenguaje de la complejidad y la memoria?